Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Nuevamente aquí estamos retornando de unos días de descanso, de reposo, atendiendo un poco un asunto de salud. Muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos, por sus saludos, sus mensajes, sus oraciones. En verdad, estoy muy agradecido con mi Padre Celestial por tanto amor y tanta bendición de todos y cada uno de ustedes. Para quienes nos acompañan a través de RadioGénesis.tv, un saludo cordial. Para quienes nos acompañan a través de Vivo para Cristo TV, para todos ustedes, buenas tardes allí en Suecia, Estocolmo. Bendiciones. Muy bien, vamos a dar comienzo o a dar continuidad mejor a esta semana. Estamos un tanto atrasados en la jornada, así es que voy a tratar de recuperar el máximo posible de tiempo. Venimos del capítulo 20 con el título Los 10 mandamientos. Hagamos un pequeño ejercicio, por favor, todos a su libro de Éxodo, y vamos a hacer el siguiente ejercicio. El libro de Éxodo tiene justamente 40 capítulos. Por favor, revise su Biblia. El libro de Éxodo tiene 40 capítulos. Muy importante. ¿Cuántos tiene el libro de Génesis? 50 capítulos. Muy importante. Son pequeños detalles que muchas veces en todos nuestros estudios bíblicos no tenemos en cuenta. Ahora, en el ejercicio que estoy tratando de empezar hoy, la mitad del libro de Éxodo, sabemos que tiene 40 capítulos, la mitad del libro de Éxodo pues es justamente el capítulo 20, que es el que acabo de mencionar. Y en el capítulo 20 que acabamos de mencionar, el verso 1 nos dice específicamente: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios. Yo soy Yahweh tu Dios. Es decir, ¿por qué hice este ejercicio? Porque observen que el centro, el corazón del libro de Éxodo justamente lo encontramos aquí, haciendo este ejercicio tan sencillo. De 40 capítulos del libro de Éxodo, vamos a la mitad, encontramos que es el número 20, y en el capítulo 20 el Señor nos dice: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el centro y el corazón de todo el tema del libro de Éxodo. Muy interesante. Les sugiero, haga ese mismo ejercicio con el libro de Bereshit, hágalo igualmente con el libro de Levíticos y así sucesivamente, porque siempre tendremos en cada centro de estos libros un mensaje adecuado muy importante. Muy bien, continuamos entonces con el capítulo de Éxodo, con el capítulo 21. Ya alcanzamos a mencionar algo del capítulo 21 y vimos cómo nos habla precisamente de leyes. Aquí hay algo muy interesante. Cuando vimos el capítulo 20, encontramos que en el monte Sinaí, Moisés, el Señor nos entrega a todo Israel, por favor, a todo Israel. Veámoslo nuevamente con el texto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Dios. ¿Y a quién le habló estas palabras? A todo el pueblo de Israel. Muy importante, a todo el pueblo de Israel le habló estas palabras. Y al hablarle de estas palabras mencionamos cada una de ellas: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, hago misericordia, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo y no codiciarás. Pero estas palabras, observen que estos mandamientos fueron entregados a todo Israel. Pero realmente después de este texto no nos dice qué va a pasar con quienes violen o no actúen según el mandamiento. Es decir, siempre que estemos contra el mandamiento, ¿qué consecuencias trae? Hasta ahí no aparece, solamente nos entrega los 10 mandamientos, pero no nos dice si alguien roba, si alguien mata, si alguien hurta, ¿qué va a pasar con esta persona?
Así es que el capítulo 21 en adelante nos habla de leyes, leyes sobre los esclavos y nos muestra toda una serie de leyes que es bien interesante que las conozcamos. El capítulo 22 nos habla sobre leyes de la restitución. Y estas leyes de la restitución son muy importantes porque de alguna manera es pagar con la misma moneda, la restitución. Es muy importante que en todos estos textos del capítulo 21, el capítulo 22, leyes humanitarias en el verso 16, capítulo 22 y aún el capítulo 23, todos estos textos nos hablan de la importancia de las leyes. Estas leyes nos regulan o nos permiten establecer una forma de vida, es decir, formar parte integral de un conglomerado, de una sociedad. Es decir, que nos va a determinar cómo actuar, cómo hacer, cómo manejar determinada situación. Entonces, todos estos textos no los voy a detener, no me voy a detener a explicarlos. Lastimosamente, repito, el tiempo nos avanzó por esta circunstancia, pero vamos a mencionar ligeramente algunos puntos interesantes. Del capítulo 21 en el verso 20 dice que Yahweh regula casos de violencia contra un esclavo, contra una mujer embarazada y contra un esclavo no hebreo. Regula daños ocasionados a hombres por un toro violento, por daños ocasionados a animales de otros por causa de un pozo destapado, por daños ocasionales a los animales de otro o por un toro violento. Muy interesante. La Torá entonces aquí, mis amados, regula acerca de la restitución. Estoy en el verso 22 en adelante, la segunda parte, y este concepto de la restitución es siempre que se haya ocasionado daños a una persona o por animal o a los cultivos o a terceros, habrá restitución de estos daños, incluso por incendio de cultivos o daños a terceros, restitución de pérdida de bienes confiscados, préstamos a otras personas, y también regula acerca de las consecuencias de la seducción de una virgen no desposada, de la hechicera, de la bestialidad y de la idolatría. Al extranjero, a la viuda y al huérfano no se pueden maltratar. Está prohibido prestar dinero a los pobres con interés o tomar prenda de mano tomar prenda su manto por la noche, tomar el manto como calidad de préstamo, como calidad de prenda. Por lo tanto, nos habla de la usura. Todos estos términos que encontramos aquí en Éxodo en adelante, del capítulo 21 en adelante, nos van a hacer, repito, referencia a leyes. Leyes muy importantes, ¿por qué? Porque no las teníamos a este momento. Nos entregaron los 10 mandamientos, repito, pero a partir de ahora se va a estipular un número determinado de leyes que se deben considerar, se deben seguir, se deben establecer, se debe hablar de la justicia, porque todo el propósito de Dios, dígalo conmigo, es justicia, ser justo, y ser justo en honestidad, ser justo en rectitud, ser justo siendo ecuánime. Recuerdo una frase muy interesante en latín que dice res non verba, dice hechos no palabras. Ahora dice otro, dura lex sed la lex, dura es la ley, pero es la ley. Es decir, la ley se debe cumplir y toda ley, todo hombre, toda mujer sujetos a esta ley, estamos sujetos a ser presentados ante un juez. El juez, por lo tanto, otras de las determinaciones que tienen estos capítulos de Éxodo 21 en adelante es la importancia de que el juez sea un juez, repito, recto, ecuánime, equilibrado, que el juez no permita que su balanza se incline. Cuando nos menciona la palabra inclinar, que un juez no incline su balanza, que un juez no incline su dictamen, que un juez no incline su sentencia, nos habla de que un juez no puede de ninguna manera permitir el soborno. Muy interesante. Sigamos mirando algunos aspectos importantes. Entonces, dice, no habrá abortos en la tierra, ni esterilidad, ni nadie morirá antes de tiempo. Este es otro punto muy interesante que vamos a encontrar aquí en estos textos de esta semana en el capítulo 21 en adelante. Entonces, estos temas que estamos estudiando nos encontramos que hay una palabra aquí muy interesante y que son las leyes de carácter social que rigen, por supuesto, a una sociedad. ¿A cuál sociedad? Al pueblo de Israel. Recordemos que en varios de estos textos, particularmente en el capítulo 21, nos habla sobre las leyes de los esclavos.
Pero recordemos que precisamente Israel viene de salir de la esclavitud, así es que el contexto de esclavo o siervo a que hace referencia estos capítulos no es el concepto de la esclavitud que eventualmente conocemos hoy, sino es un tipo de concepto en el que la persona es un siervo, es decir, está sujeto a ser alimentado, está sujeto a recibir un pago salarial, está sujeto a condiciones estables de vida, de alimento, de vestido, de cuidado, de techo, de protección. Y cuando cualquier circunstancia pasa con un siervo en su salud, incluso lo detalla muy interesante en su dentadura, si pierde un diente, si pierde una mano, estos textos que tenemos en Éxodo capítulo 21 en adelante, repito, no voy a detenerme en todos ellos porque lastimosamente no lo pudimos hacer con calma con el tiempo oportuno esta semana, pero si usted se toma el tiempo de leerlos en casa, verá lo interesante de todos estos textos. Entonces nos encontramos. Por ejemplo, si compras un siervo hebreo, te servirá por 6 años, pero al 7º año saldrá libre sin pagar nada. Aquí nos está hablando de la importancia del año 7º. En el año 7º, recordemos que la palabra del año 7º nos habla del año Shemitah, es decir, en el cumplimiento de los 7 años. Cuando el siervo no quería o no aceptaba ser libre completamente, ya sea que adquirió esposa e hijos y no quisiera salir del lugar de su, comillas, de su amo, vamos a decir como de su finca, de que tiene protección, alimento y todo lo demás, entonces en ese caso era marcado en su oreja con una señal, de tal manera que ahora este siervo permanecería trabajando allí y la calificación es como una persona en remisión, y este hombre trabajaría a partir de ahora hasta el año 49. ¿Por qué en el año 49? Porque recuerden que viene el tiempo de jubileo, en el año 50 viene el tiempo de Yobel, por lo tanto en ese tiempo se declararía nuevamente su libertad. Es muy interesante porque es diferente la situación de los siervos adquiridos de hombres de Israel. Cuando se trata del pueblo de Israel, las características o los beneficios de un siervo de Israel no eran propiamente los mismos beneficios que tenía un hombre o un siervo de otra nación distinta. Por lo tanto, todo esto es muy interesante, repito, que lo revisemos porque vamos a encontrarnos muchos detalles respecto a todos estos modelos. Por ejemplo, en el verso 21:10 nos dice: si toma para sí otra mujer, no disminuirá a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. Estas 3 cosas son las que un esposo está obligado a entregar a su esposa. Estoy en Éxodo 21:10. 21:11 dice: y si no hace por ella estas 3 cosas, ¿cuáles? Son entonces, es el alimento, la ropa y los derechos conyugales. Qué interesante, ¿verdad? Aquí hablamos entonces un poco del derecho civil, del derecho administrativo, del derecho también incluso de carácter penal. Todo esto está conjugado aquí. Dice: si no hiciese por ella estas 3 cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Las 3 cosas son destinadas para sí: destinarla como esposa para su hijo, o reducirle el monto de su rescate, con lo cual ella hubiere salido libre. El que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Las leyes sociales dictan sentencias por muchos concretos. Dios ha delegado al hombre la autoridad de ejecutar su ira contra ciertos crímenes que se cometan. Un tribunal humano no puede emplear la justicia del Eterno hasta cierto grado, pero puede fallar porque hay que tener en cuenta los motivos del interior de una persona que comete un crimen para poder dar una sentencia exacta. Esto es muy interesante, hermanos, si leemos estos puntos en detalle. Es muy interesante porque nos vamos a encontrar, si hay una persona, un homicida, un criminal, vamos a decir, un homicida en serie, entonces la actitud, ¿cuál es la actitud legal y cuál es la actitud divina frente a una situación como esta?
Veamos, es un hombre que ha sido homicida, se reconoce, ha sido identificado, se puede probar y establecer que ha sido un homicida en serie. Cientos de personas fueron asesinadas por esta persona. ¿Qué sucede cuando este hombre es llevado ante un juez? El juez, obrando en la condición de Dios, obra por misericordia, por bondad, por justicia. La pregunta es, ¿tiene este juez la autoridad de decretar la muerte a este homicida? Entonces ahí vamos a encontrarnos frente a un punto muy interesante que es precisamente hablar de la pena de muerte. Pero ¿cómo podemos sentenciar a pena de muerte a un hombre si precisamente la Torá y Dios propiamente lo que valora, lo que nos da es la vida y el cuidar la vida? Y de hecho uno de los mandamientos dice no matar. Por lo tanto, todos estos aspectos que vemos en el capítulo 21, 22 nos determinan cuáles son las acciones que debe tomar la justicia divina, pero también nos encontramos frente a la misericordia y nos encontramos frente a las decisiones que un juez deba tomar frente a estas circunstancias. En el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y en el verso 12 está escrito, es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Es decir, necesitamos hablar de equidad y necesitamos hablar de justicia. Obviamente hoy, en el siglo XXI, las leyes han evolucionado. Hoy se habla de pena de muerte en algunas naciones o en algunos estados. La pena de muerte es permitida. La eutanasia es permitida en algunos lugares, en algunos otros lugares es absolutamente prohibida, es decir, se convierte en un delito. El libro de Salmos, en el capítulo 9, en el verso 4, nos dice, te sientas en el trono juzgando con justicia. Es decir, que un juez cuando está sentado en un trono tiene que tener la absoluta claridad, certeza y transparencia en su corazón para obrar en justicia. ¿Conforme a qué? Conforme a unas leyes establecidas, pero que sin embargo no podemos olvidar las leyes y los principios fundamentales que Dios estableció. ¿Saben? Todos nuestros países están sujetos a un libro básico que se conoce con el nombre de la Constitución de cada país. La Constitución de cada país es eso, el espíritu de la ley. Es lo que determina cómo un Estado o una sociedad debe cubrir, proteger a quienes habitan en ella. La Constitución de los Estados Unidos de América reza en sus primeros textos que Dios bendice a esta nación. Entonces, si partimos del presupuesto que Dios es el principio, el fundamento de una constitución en la gran mayoría de nuestros países, la pregunta es, cuando tomamos determinaciones de ley en el derecho procesal, en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho canónico, en cualquier tipo de las leyes que estamos viendo aquí en el capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23 de Éxodo, la pregunta es, ¿se están ejecutando las leyes conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios o estamos aplicando las leyes conforme a las determinaciones de los hombres? Entonces, es muy importante esto, mis amados hermanos, porque veamos cómo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, verso 4, nos dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin justicia, justo y recto es Él. Por favor, léalo nuevamente. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Nos dice, Dios es un Dios de fidelidad, es un Dios justo y es un Dios recto. Esto nos indica que quienes ejercen autoridad de juez deben tener la absoluta certeza y claridad en su corazón, repito, de obrar en absoluta justicia. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 16 está escrito, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando nosotros vamos a ese trono de la gracia, sabemos que nuestro Dios Todopoderoso tiene misericordia y hallamos gracia delante de Él porque Él es nuestra ayuda oportuna. En el libro de Isaías, en el capítulo 16 y en el verso 5, está escrito, se establecerá la misericordia en el trono
y en él se sentará con fidelidad. En la tienda de David un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. En el trono de David siempre hablamos del concepto de justicia. Entonces, la bondad, mis amados hermanos, y la justicia, estos términos se emplean en primer lugar sobre los que se arrepienten de sus pecados y, por supuesto, como está escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 2 y en el verso 4. En el libro de Romanos, en el capítulo 11 y en el verso 22. En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 2, está escrito, ya lo mencionamos, es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en su justicia. Es decir, que cuando hablamos de autoridad de un trono, de un rey, de un líder, de un ministro, lo más importante siempre es que obremos con adecuada justicia y con absoluta equidad. En el libro de los Salmos, en el Salmo 119, verso 172, está escrito que cante mi lengua de tu palabra, porque todos los mandamientos son justicia. Dígalo conmigo, justicia. Y tu justicia es eterna y tu justicia es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Sabemos perfectamente todos, mis amados hermanos, dígalo conmigo, esta palabra es la verdad. Por eso la palabra nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el libro de Romanos, en el capítulo 2, verso 16, nos dice, en el día que según mi buena nueva, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante el Mesías. Por medio del Mesías el mundo será juzgado con justicia, es decir, según las leyes justas que han sido establecidas en la palabra, en los mandamientos y en la Torá, como está escrito precisamente en el Salmo, en el capítulo 9, versos 7 y 8. Así es que todos estos textos, mis amados hermanos, todos los textos de los capítulos 21, 22, 23 en adelante, todos hacen referencia precisamente a la justicia, a las restitución cuando se presentan circunstancias, incidentes, cuando se toma el caso de una persona secuestrada, por ejemplo, de qué manera la persona secuestrada debe ser redimida, debe ser restituida. Es muy interesante. Capítulo 23, verso 1 nos dice, entre otros, estoy aquí salteando algunos textos bíblicos. No levantarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Según la palabra, significa no aceptar un falso rumor. Hay que tener mucho cuidado de no pasar a otros lo que uno ha oído, porque puede ser un falso rumor y como está escrito en el libro de Proverbios, en el capítulo 10 y en el verso 18, dice, el que esparce calumnia es necio. Oh, tremendo. El que esparce calumnia es necio. Recuerden que la palabra necio es sin Dios. El que esparce calumnia, es decir, el que murmura, el que critica, el que chismea, el que comenta, el que desdice, el que juzga, es necio. Y necio aquí significa sin Dios. Qué importante entonces, mis amados hermanos, es no seguir la mayoría de lo que la gente cree. Cuando la gente dice y la gente opina y la gente critica y la gente murmura, una de las recomendaciones es que no nos fiemos de seguir lo que la gente dice. Usted recordará que alguien dice, el pueblo unido jamás será vencido. Y a veces nos sumamos a protestas pensando que si somos más fuerza hacemos más. Pero muchas veces las protestas no tienen ni un sentido auténtico ni una dirección correcta. Muchas veces son protestas totalmente inapropiadas, inadecuadas, inoportunas. Y cuando nosotros nos sumamos a este tipo de circunstancias, todo esto nos lo explica capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. Qué interesante, porque repito, ahora recibimos los 10 mandamientos, ahora necesitamos ajustar estos 10 mandamientos para saber qué va a suceder si incurrimos en la falta de todos ellos. Veamos, es muy importante, repito, no seguir a la multitud para hacer el mal, ni testificar en un pleito inclinándonos a la multitud para pervertir la justicia.
De este versículo hay muchas interpretaciones entre los sabios de Israel para adoptarlo a nuestro sistema en el tiempo de hoy. Y estas interpretaciones no están siguiendo el nivel determinado realmente en la palabra, simplemente son interpretaciones. En el sentido literal, este versículo nos dice: no irás tras la mayoría para hacer el mal, y no responderás sobre un litigio sediento ante la mayoría para pervertir. Es lo que podríamos llamar en términos de hoy falsos testimonios, testigos comprados. Lastimosamente, nuestras naciones están llenas de este tipo de circunstancias, o testigos absolutamente falsos, o circunstancias que de una manera una persona afirma haber estado en un sitio, ser visual, testigo de algo, cuando realmente esto no es verdad. Por lo tanto, trae consecuencias todo esto. Ahora bien, en el capítulo 23, verso 12 nos dice, y este sí es bien importante: 6 días trabajarás, pero el séptimo día cesarás, para que descanse tu buey y tu asno, y para que el hijo de tu sierva, así como el extranjero, renueven fuerzas. Este es uno de los pocos textos realmente que muestran que el tiempo del Shabbat también fue creado para descansar y para recuperar fuerzas. El sentido principal entonces en este concepto de Shabbat es que debemos cesar las actividades y ser personas creativas, productivas y tener reposo. El tiempo del Shabbat lo vamos a tratar en otro momento con detenimiento, porque es muy importante. Mencionamos en el capítulo 20 en esta semana, y voy a cerrar aquí. Mencionamos en el capítulo 20 cuán importante es el verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y decíamos, nosotros somos libres de esta situación, es decir, este mandamiento ya logramos superarlo. ¿Por qué? Porque como cristianos entonces sencillamente nosotros no tenemos idolatría de piezas de madera, de barro, de metal, no tenemos imágenes. En ese sentido, como cristianos logramos superar y estamos dando cumplimiento efectivo a este mandamiento número 2. Pero si eso es así, te pregunto entonces ahora, como cristiano te pregunto, y el capítulo 20 de Éxodo, en el verso 8, que es el mandamiento 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La pregunta es, ¿eres un buen cristiano? ¿Estás cumpliendo con los 10 mandamientos? Uno es que el 2 ya lo cumplimos, ya no tenemos imágenes. Ahora, te pregunto, ¿estás cumpliendo con el cuarto mandamiento en el verso 8 del capítulo 20? ¿Cuál es? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Recordemos que cuando hablamos de todas estas leyes que hemos estado mencionando, nos daremos cuenta que hoy en nuestro mundo actual estamos sujetos a leyes creadas y formuladas por hombres. Nuestros países están llenos de cientos de miles de normas, de leyes, de decretos y demás. Y atención, ¿por qué hago esta mención? Porque recordemos que para el año 321 fue un papa, Constantino, quien determinó una ley, y esa ley de hombre determinó que el tiempo de Shabbat ya no sería más el día sábado, sino que sería el día domingo. Y desde aquel tiempo hasta el día de hoy venimos aún como cristianos cumpliendo una celebración de día domingo, cuando la Biblia y el mandamiento estipulado según el capítulo 20 del libro de Éxodo nos dice que es el día de reposo, Shabbat, el día sábado. De hecho, el día sábado es el único día que se menciona en el texto bíblico. Los demás días no aparecen, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, como los conocemos hoy, son días que han sido nombrados desde el tiempo del Imperio Romano en alusión a los planetas, a los martes, el día martes a Marte, y así sucesivamente. Por lo tanto, el único día que se menciona bíblicamente es el día sábado como Shabbat. Los demás, usted notará, todos los textos bíblicos nos dicen primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, y de igual manera los meses. Bien, mis amados hermanos, este ha sido el tiempo de estudio bíblico devocional. Recuerden amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano, el pastor Roberto Alfaro, les saluda. Muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video
y tarea, por favor, capítulo 21, 22 y 23, léalos en casa con detenimiento. Preparémonos para el cierre de esta semana en el capítulo 24, un tema maravilloso que, si el Señor así lo dispone, lo estaremos viendo justamente mañana. Preparados para el capítulo 24 porque allí hay tremendo propósito de Dios en esta palabra. Bendiciones, muy buen tiempo, muy buen día. Bendiciones para todos. Shalom.